Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Pasos Eternos. Aquí estamos en la Iglesia del Espíritu Santo, donde hoy tenemos como invitada a nuestra hermana Leonor Reyes Lemus, quien nos visita para contar su testimonio. Hermana Leonor, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Buenos días, hermano Germán. Les saludo con cariño y contenta de poder estar aquí tratando de recordar todos los momentos vividos en mi niñez y en mi juventud, en el Amén, Evangelio. amén, amén. Sí, Que es un gusto también para nosotros tenerla acá, hermana, y también para que usted pueda contar su testimonio y que sea de bendición, que yo sé que así va a ser de bendición también para la hermandad. amén. Bueno, hermana, primera pregunta. Dígame. ¿Dónde nació, dónde se crió usted? Bueno, yo nací en Toribio Robinet. Esto queda en el barrio Independencia, cerca de Nueva de Mate. Ah, Ahí estaba toda mi familia. Mis bisabuelos tenían una inmensa casa, o sea, el sitio, y tenía muchas habitaciones, y ahí se iban casando los hijos y se iban quedando ahí. Entonces yo nací ahí en Robinet. ya. Fue una infancia muy bonita porque uno se cría en un ambiente cristiano, con muchos primos, muchos tíos, tías, Mucha familia. mucha familia. Entonces fue muy linda mi niñez. Ya, qué Sí, hermoso. sí, muy linda. Ya. Agradezco al Señor por tener mis padres, que ellos siempre nos criaron en el Evangelio. Amén, amén, amén. O sea, su infancia ahí la vivió hasta qué edad más o menos. Hasta como los 10 años. Hasta los 10 Sí, años. porque acá después llegamos a Conchalí. Sí, yo tenía 10 años cuando llegamos aquí a Conchalí, porque ya la familia empezó a crecer, ya éramos Ya. 5 hijos. Entonces ya las piezas que mi papi tenía ya eran chicas para nosotros. Entonces eh, mi papi tuvo que tomar una determinación de salir de ahí con mi mamá. Y mi mamá siempre le decía a mi papá, que eso siempre lo recuerdo con cariño y con ¿Con esa nostalgia? valentía, ¿no? Valentía que tenía mi mamá. Ah, Sí, nostalgia igual, porque uno deja a la familia, pero mi mamá era muy valiente. Entonces le decía: viejito, aunque sea en una carpa, llévame, porque ya mi mm, abuelito, el papá de mi mamá, mm, le había ofrecido a mi papá un sitio acá donde estamos viviendo ahora. ya. Tenía 2 sitios mi abuelo. Y él le ofreció un sitio a mi papá y el otro se lo ofreció al otro hermano de mi mamá. Y mi papi de a poquito se lo fue pagando. Y nos vinimos cuando yo tenía 10 años, y era como siempre el pastor dice, pues siempre habían puras parcelas, había muy pocas casas. En la cuadra donde nosotros estamos habían 3 o 4 casas, y lo demás eran puras parcelas. Entonces fue un cambio bien fuerte para nosotros porque estábamos solos. Y el terreno es bastante grande donde vivo actualmente aquí en Palmilla. Sí, la Sí, Palmilla, sí, el sí, al terreno es frente grande. había muchas parcelas, mucho. Y bueno, ahí lo pasamos. No, pasamos una niñez pero espectacular con mis hermanos. Sí, fue muy linda la niñez. El cambio de vida fue muy bonito porque ya uno ya está en lo suyo, Ujú. porque también tuvimos muchos problemas. Yo, como hija mujer mayor, me percibía todos los problemas que mis padres tenían a veces con las familias, que siempre nos faltan. ¿Quién es el Tenían mayor de todos ustedes? ¿Cuántos mi hermanos son ustedes? hermano Daniel. Bueno, Nosotros somos 7 hermanos. ya. Mi hermano Daniel, después vengo yo, después viene Miriam, Margarita, Verónica, Marco, que fueron 2, fueron gemelos, y Lorenita. Ya. Ah, Así que ahí están los 7 hermanos. Nombré a Marco, parece, sí lo sí. nombro. Sí, porque Sí lo eran nombro. gemelos, Ya. y falleció uno. A los 17 días de vida falleció mi hermanito Juan Ah. Antonio, que le puso mi mamá. Era muy lindo, parecía un angelito, era uno rubio, bien bonito, precioso. Pero el Señor se lo llevó, nació enfermito del corazón. Mm, Y mi mamá sufrió mucho por eso. Y mi hermano, hasta el día de hoy, él le echa de menos algo, como que le falta algo. el que sigue, el que viene antes de él. Sí.
Miren, Pero bueno, el Señor lo ha fortalecido, lo ha guardado y ha mantenido unida también la familia, sí, a pesar de todo. sí. Ujú. Pero fue muy buena, muy linda la niñez que tuve yo. Tuvimos los 7 hermanos acá en Conchalí. Amén. Oiga, Sí. hermana, usted siempre, bueno, usted nació en una familia cristiana. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo vivió eso usted su infancia como una familia cristiana? Bueno, como antiguamente uno tenía que obedecerle a los papás y andar con ellos a donde ellos fueran, porque mi papá era bien estricto, muy estricto, El hermano entonces Daniel, le sí. gustaba, él siempre tuvo cargos en la iglesia, entonces como era bien dinámico, bien trabajador en la obra, entonces mi papi, él, a donde iba, íbamos todos, mi papá tenía camión. Sí. Y él nos llevaba, mi mamá, bueno, adelante se iba con los más chicos y los más grandes nos íbamos atrás, ponía una banca y ahí nos las amarraba y ahí nosotros nos íbamos atrás. Bueno, para nosotros era una, Una una diversión, diversión porque íbamos una aventura. jugando, contábamos, me acuerdo yo, ya cuántos los autos azules, por ejemplo, bicicletas, y no nos dábamos cuenta cuando llegábamos a Nueva de Mate, pues. Pero fue muy linda, mi papá siempre nos guió en el Evangelio, ¿no? Bueno, de mundo uno lo conoce ya cuando crece, pero cuando estás chica uno se cría en ese ambiente donde hay pura gente cristiana cantando, donde el patio se reunían todos los primos, había muchos bebés, muchos niñitos aprendiendo a caminar y fue muy linda la vida que llevamos ahí en esta casa donde vivía mi bisabuelo. Hermana, si bien usted nació en el Evangelio, un padre, madre cristiano, ¿en qué momento usted fue como los primeros acercamientos a entender de que había un Dios y que ese era un Dios creador, que había un Señor? Porque ahí hay un cambio, sí. Sí, Sí, no, eso, tratando de recordar yo, bueno, siempre mi papá nos llevó a la escuela dominical porque desde que yo tengo conocimiento que hay escuela dominical había en la iglesia y siempre nos enseñaban de las historias bíblicas y todo esto. Pero yo, por lo que tengo conocimiento, recuerdo que más o menos a los 12 a 14 años, el pastor de la iglesia, que era mi abuelo, escogió a unas niñas. En este grupo estaba yo con otras primas más y nos mandó a un curso que hacían en las asambleas de Dios en esos años, allá no me recuerdo la calle, pero allá en el centro. Y Santiago Centro, ahí ¿ya? estaba un programa Prueba de Evangelización del Niño. Y ahí nos mandó a que estudiáramos, era un seminario corto, pero era bien intensivo. Y ahí me acuerdo yo que nos empezaron a enseñar cómo trabajar con los niños en la escuela dominical. Mm. Entonces, era precioso porque uno con trabajos manuales y todo lo que uno tenía que hacer para poder después enseñarlo a los niños, eso nos incentivó a empezar a trabajar en la obra. Y como siempre han habido muchos niños en la iglesia, Sí. así que había harto trabajo. Y ahí yo empecé ya a tomar como la rienda de responsabilidad de la iglesia. Muy jovencita, una niña. Joven, ya después a los 17 años, 17 a 20 y tantos años, ya uno ya creciendo y hacíamos muchos retiros espirituales cuando ya estábamos jóvenes, yo más o menos tendría unos 20, 21 años, hacíamos muchos retiros y siempre invitaban a pastores que nos fueran guiando en todo lo que respecta a la enseñanza de cómo ser buen cristiano. Por ejemplo, nos enseñaban cómo comportarnos en la iglesia, cómo cuando uno va de visita a otra iglesia, cómo comportarse, cómo debemos de orar con respeto. Y antes yo me acuerdo que uno entraba a la iglesia y oraba, pues, Sí, como se decía, ya arrodillaba. salude al Señor. Y uno se hincaba y después empezaba a saludar a los hermanos. Entonces,
Eso fueron culturas cristianas que uno hasta el día de hoy las recuerda y las tiene, las sigue. Entonces, nos criaron en el Evangelio y fui tomando las riendas, como dije, de tratar de hacer bien las cosas, de servir al Señor con todo el amor, con toda la pasión y anhelar siempre lo mejor para Él. Ahí usted, hermana, ya tenía la certeza de que había un Dios y un Señor. Sí. Ya estaba totalmente convencida. Sí, claro que a uno antes no lo hacían hacer el paso de fe, por lo que yo recuerdo. Ya. Pero ya del momento que yo creo que mi abuelito o el pastor tuvo la visión esa de nombrar a señoritas, yo creo que ya ahí el Señor, bueno, uno la tiene escogida de antes de que nazca, pues. Pero ya ahí ya el Señor me tenía predestinado ese trabajo, que para mí ha sido un privilegio de poder servir al Señor trabajando en esa área. Después, ya más grande, como a los 21 años, fui presidenta de la juventud y ya tenía el cargo de profesora. Y después me nombraron directora de la escuela dominical. Ahí en Nueva Mate, siempre. En Nueva de Mate, siempre en esa iglesia, siempre. Y teníamos mucho contacto con el Espíritu Santo, pues la iglesia del Pastor Navarro. Pero ¿por qué ¿cuál era el nexo que había ahí? Que el Pastor Navarro y mi abuelito salieron de allá de JBC. Entonces ahí está. Mi abuelo fue uno de los fundadores de JBC. Y yo creo que el pastor Navarro igual, porque se conocían de muchos años y después se vinieron a la iglesia de San Luis, que está en la calle San Luis. También aquí en Independencia. También en Independencia con Viva Cerca. Sí, me acuerdo que el hermano Alejandro contó acerca de eso, pero no se me olvidó este dato que me dio usted, que su abuelo, mi abuelo se llamaba, mi bisabuelo, de mamá, se llamaba Raimundo Hernández Concha. Ya. Y él tenía una visión muy grande, muy grande. Siempre él decía que el Señor le decía que ensanchara las estacas. Entonces, mi abuelito, no sé, bueno, que antes el Señor hablaba, no es que habla en otro idioma ni en otra forma, siempre hablaba igual, pero ¿cómo entendían ellos si no tenían tanta preparación? Entonces el abuelito siempre decía, el Señor me dijo que ensanchara las estacas, y él me mandaba predicadores, mandaba hermanos, y los mandaba a poblaciones así a predicar el Evangelio, y se hacía un local ahí. Así, y después mandaba a otra parte, a Renca, a Recoleta, allá en Lo Hermida, me acuerdo, a Peñalolén, y así se empezó a ensanchar lo que ahora es la Misión Cristiana Pentecostal de Chile. De esos años, que yo le estoy hablando de los años 60, cuando yo tenía 10 años, ya más o menos yo vi cómo era el trabajo de la iglesia. Incluso yo, por lo que me recuerdo, que a nosotros, niñitas chicas, nos enseñaban, nos daban tareas de que teníamos que aprendernos los textos bíblicos. Porque usted, hermana Tita, porque me decían Tita, entonces tiene que predicar el jueves la predicación a la calle. El día martes, porque antes de las reuniones se hacía predicación a la calle. ¿Y eso a qué edad le decían que tiene que estar? A los como 5, 7 años, 5, 6 años ya estaba, y me hacían predicar, que yo tenía que aprenderme los textos, y no tan solo yo, sino que todas las niñitas. Era muy lindo porque ya uno, te sabís los textos, sí, y como uno tenía harta memoria. Qué desafío para hoy también. Es muy lindo, y me acuerdo que nos enseñaban poesía para Navidad, para el Día de la Biblia, y así fue muy linda la niñez mía, y trabajando en la obra. Amén, y como le digo, de ahí ya pasó toda esa etapa de niñez hasta a la juventud, y ahí ya empecé a trabajar con la juventud, con muchas cosas que hacíamos, en lo poco y nada que entendíamos, porque yo
no había computador, solamente lápiz de mina. Me acuerdo que hacíamos los programas con lápiz de mina en una hoja, qué sé yo, pero fue muy lindo y Todo de mucho los sacrificio. programábamos. Y mucho sacrificio. Muchos sacrificios, Sí. sí, porque uno tenía que andar a pie, po, Sí. porque sí. antes no había micros de aquí de Conchalí para allá. Ujú. Nos íbamos a pie cuando mi papi se pasaba del trabajo a la reunión. A pie hasta allá nomás. Y nosotros nos íbamos a pie de aquí, cruzábamos todas estas partes de aquí de Teniente Ponce y nos íbamos por los minerales, por ahí por dentro de aquí de Vivaceta y hasta que llegábamos a la iglesia que estaba ahí en Nueva de Mate con Toribio Robinet. Incluso un recuerdo que me viene a la mente en el tiempo de la UP, que mi papá trabajaba trasladando camiones de Santiago a Buenos Aires, Argentina, Brasil, o sea, sí, y mi papá lo pilló allá ¿Golpe? el golpe de Estado y no se pudo venir, tuvo 6 meses allá. Y nosotros quedamos sola con mi mamá y Marco tenía 10 años. Y un día, era día domingo, porque las reuniones se hacían temprano por el toque de queda, se hacían temprano las reuniones y le dice el Marco, mamá, yo te voy a llevar a la iglesia en el camión. No, ¿cómo se le ocurre, hijo? ¿Y qué edad tenía? 10 años 10, tenía no. el Marco. Y sabes tú que nos llevó el Marco a todo. Y llegamos a la iglesia y el chiquitito así, Manejó el le camión. alcanzaban los pedales. Y sabe que fue una cosa, cuando el pastor lo vio, le dijo, pero ¿cómo se le ocurre? Pero lo más bien que llegamos. Fue un recuerdo que siempre lo tenemos en nuestra mente, porque como el Señor cuidó a mi hermano, lo guió, y a nosotros que A llegamos usted bien. también. Pero Todos mi llegaron mamá, vivos. como le digo, mi mamá y mi papá eran muy, anhelaban estar en la casa del Señor, sea como sea, no había ni un problema, no tenía que haber ningún problema para servir al Señor. Todo se solucionaba, entonces fueron muchos recuerdos preciosos y cómo el Señor nos guardó. Sí. Nos guardó y iba guiando a mis hermanos, porque no tan solo yo, porque todas mis hermanas trabajaron en la obra. Sí, pues usted Sí. hasta el día de hoy sigue ahí trabajando con los niños. Hasta el día de hoy, aunque ¿Cuántos le años ya? reconozco que ya estoy un poco más lenta, ya me canso, pero Ese ministerio de la el enseñanza, anhelo, usted ha estado siempre el anhelo de estar ahí ayudando a mis hermanas en la Amén. obra. Entonces, y por lo que yo tengo, como le decía que antes no se hacía el paso de fe, Ujú, pero siempre teníamos pastores que nos guiaban siempre. ujú. Y en uno de los retiros espirituales que hacíamos, yo por lo menos tendría unos 21, 22 años, Ya. a lo mejor menos. Pero ahí el pastor, porque también era de la misión, el pastor Edito Espinosa, que en esos años era joven, era un líder, él nos guiaba mucho y en uno de los retiros nos hizo pasar a toda la juventud, que éramos por lo menos unos 50 jóvenes, entre hombres y mujeres, y ahí oró mucho por nosotros, tuvimos un retiro espiritual, pero muy precioso, y ahí ya nos habló acerca del bautismo del Espíritu Santo, porque antes se hablaba Sí, mucho del bautismo, y sabe que todos recibimos el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en lengua, Jóvenes. jóvenes, pero fue una manifestación preciosa, y yo creo que ahí ya fue una decisión, pero ya de servir al Señor. Una confirmación. Una fue bueno. confirmación de lo que del plan que Dios tenía para uno, del camino que uno tenía que seguir. Entonces fue muy bonito, muy lindo, y ahí ya empezó el trabajo fuerte, porque ya ahí, como yo era presidenta de las jóvenes, de la juventud, entonces ya tenía que tomar más responsabilidad y siempre estar al lado de los pastores, porque uno se ponía al lado del pastor para que le fuera guiando. Ujú. Siempre, no uno hacía las cosas así La por tontería las de la loca, ¿no? uno, Claro, por uno, ¿no? Siempre al lado del pastor, preguntándole si estaba bien, estaba mal, o se hace esto, esto, otro. Siempre guiándonos el pastor. Oiga, Así hermana, que,
¿Hasta qué edad estuvieron ustedes allá congregando y cómo fue el paso para llegar acá? Si bien tenían ese nexo, esa conexión por los pastores que se conocían, ¿cómo fue que después usted llegó acá con su familia? ¿No? Sí, bueno, fue algo muy triste, porque después de que uno dio su vida, dio toda su juventud, porque yo a los 17 años empecé a trabajar, porque no seguí estudiando, y mi mamá siempre me dijo, es una anécdota, me dijo, yo no quiero señorita en la iglesia, en la casa, así que si no estudia, trabaja. Entonces no me quedó otra cosa, pero yo decía, ¿en qué voy a trabajar? Y antes uno era no era valiente, pues yo siempre fui así, fui Temerosa, tímida. tímida, entonces siempre quedaba en la casa nomás, no tenía amigas, era solamente la familia que éramos primas, que nos juntábamos, pero amigas no tenía, entonces fue difícil para mí, pero mire cómo son las cosas. En la iglesia había una hermana que tenía un taller, yo no la conocía, uno la veía nomás, y la hermana, justo después que terminó la escuela dominical, le dice, oiga, hermana Esther, le dice, ¿no le gustaría que la tita trabajara? Ella está estudiando, no, le dijo, este hijo, no, parece que no va a estudiar, no quedó, porque a uno la inscribían en el liceo y después no quedé, no sé. Entonces, y la hermana le dice a mi mamá, y mi mamá le dice, sí, ¿y usted le daría permiso? Sí, dijo, para que aprenda algo que sea. Entonces, ya, pues me dijo, entonces la espero a las 8 de la mañana, me dijo, aquí en Pedro Fontova con Diego Silva. Ahí tenía la casa ella y tenía un taller. Y ya, pues yo fui, llegué temprano, me fui, y la hermana me recibió con mucho cariño. Ya, me dice hermana Tita, me dice, usted va a aprender aquí de cero. Ella hacía uniformes de niños en esos años, jardineras de mezclillas forradas que se usaban para los niños, a trabajar pura ropa de niños. Ya, me dijo, usted ahora va a ponerse a cortar hilacha. Me ponía a cortar hilacha. Sí, y después pasó un tiempo y me puso a la máquina. Ya, ahora va a aprender a coser. Después que aprendí ya a coser, que me enterraba las agujas aquí en el dedo de la máquina, fue bien. La pasó mal. La pasé mal. Después me puso en la plancha a aprender a planchar los pantalones del liceo, de esos plomos. Tienen que quedar, porque no es perfecto. llegar y planchar un pantalón. Sí, tiene que quedar Después perfecto. unas camisas, porque hacía camisa, y así. Y hasta que aprendí todo el trabajo, hermano. Aprendí todo el trabajo. Después aprendí todas las máquinas, por la overlock, la cerradora, todas las máquinas, la recta, la botonera, la elastiquera, todas las máquinas, pasé por todas las máquinas. Y así fue mi trabajo. Después nos cambiamos de aquí, porque creció el taller allá a Matucana, y me iba a Matucana a trabajar más lejos ahí. con San Pablo. Y ahí... Y bueno, todo esto me sirvió porque mi papá desde niñas también nos enseñó a diezmar, a cumplir con el diezmo del Señor. Y también desde que yo empecé a trabajar de los 17 años, le diezmo al Señor para la gloria de Él. Y nunca, nunca, hermano, nunca me ha faltado nada. Todo el Señor me lo provee de una y de otra forma, nunca. Y he sido fiel, he tratado de fiel en ese sentido con el Señor. Amén. Mi papi nos enseñó muchas las reglas que uno tiene que cumplir con el Señor, los mandamientos. Y así fue, pues. Y como le digo, después del trabajo me pasaba a la iglesia, de la iglesia a la casa, y así era mi vida. Siempre fue así. Del trabajo a la iglesia, porque me iba dando una tía, la tía me esperaba con tecito, o mi abuelito, mi abuelita, y después nos íbamos a la reunión. Siempre fue así, siempre. Hasta ahora, porque yo de la casa a la iglesia, y porque yo no tengo amigas, pues la única amiga que tengo aquí en la iglesia, bueno, decir que todas las hermanas somos amigas, hermanas, que nos vamos conociendo más, pero uno siempre tiene una amiga, que es la hermana Anita, pues la pastora, que desde que la conocí ha sido muy buena hermana, amiga,
consejera. Ella siempre ha estado en las buenas y en las malas conmigo. Ha hecho una gran labor. Hermana, usted después de ahí en su tiempo se casó, bueno, aquí en tiempos así como más breve, pero usted después se casó, nació Rodolfo, que también es po. hermano de nuestra iglesia. También ya hasta el día de hoy ustedes han permanecido Sí, congregando. me casé y fíjese, hermano, esta anécdota que yo se la aconsejo a las niñas de la iglesia, a los jóvenes, que busquen en el Señor. Porque yo ya se me iba pasando la edad, pues ya antiguamente como que se reían de uno, pues. Decían, ya a la tita se le está pasando el tren, a la Lita, mi otra prima, también se le está pasando el tren. Entonces siempre las tías estaban con eso. Como que apuraban un poco. Claro, y ellas a veces le buscaban novia o novia a sus hijos, pero a mí no pasaba nada conmigo. Bueno, es que yo estaba tan involucrada en la obra, yo tenía tanto trabajo que yo, bueno, no le digo que igual tenía deseo de conocer una persona, pero... Quedaba postergado por sus labores, claro, por sus obligaciones. Entonces, un día conocí a Rodolfo y fue tan divertido porque se me echó a perder la máquina de coser, pues yo estaba trabajando y fui ahí en Santo Domingo donde arreglan máquinas. Y ahí estaba Rodolfo y lo vi así tal como está ahí la hermana, en su escritorio, tal, y esos ojos grandes que tenía, esa pestaña crespa, me llamó la atención. Entonces, y justo me atendió él, pues, y le dije yo que necesitaba que me fueran a arreglar la máquina, que se me echaba a perder y todo. Ya me pidió la dirección, fui y todo. Y ahí como que enganchamos, fue como amor a primera vista. Oh. Sí, yo lo encontraba tan simpático, muy educado, todo. Y al final nos casamos, pues pololeamos como 1 año y medio y después nos casamos. Y yo le decía a él, mira, yo soy cristiana de la cabeza hasta los pies. Yo voy a las predicaciones en la calle, yo voy a todas las reuniones. Mi vida es esto, el evangelio. No, si yo no te voy a decir nada, yo no te voy a quitar nada, todo. Pero después cambian las cosas. Claro, él iba a la iglesia porque yo lo invitaba, iba a las reuniones y así fue siempre cuando estamos pololeando. Ya dije, yo me lo estoy ganando para el Señor, pero la obra no es mía. Sí. Entonces, pero siempre yo estaba tratando de que él conociera al Señor. Y bueno, mi mamá siempre me decía, hija, tenga cuidado, tenga cuidado. Y a veces uno no escucha los consejos de los padres, pero uno la porfía, ya como me quedaba en la mente eso de que las tías me decían que se me estaba pasando el tren. Entonces, ya, me casé con Rodolfo, tuvimos una linda boda, todo lindo y bueno, hasta ahí nomás llego porque después fueron puras, bueno, los primeros meses son lindos, todo, y después no quedaba embarazada. Me costó quedarme embarazada y Rodolfo me iba a llevar a un médico para ver qué pasaba conmigo, pero ya justo quedé embarazada. A los 7 meses de casada. Y quedé embarazada. Qué alegría más grande. Y no, mi hijo, como siempre lo he dicho, es un tesoro que me llegó a mi vida. Es algo impresionante, algo precioso que llega a uno, que uno lo tiene que criar y es un regalo que el Señor me dio que hasta el día de hoy soy la mujer más feliz de tener a mi hijo. Amén, nuestro hermano Rodolfo, sí. Sí, mi hijo. Y ahora como estoy criando a la Abigail, pues, sí, ahí se escucha su voz. Es algo como, bueno, nosotros con Rodolfo, mi marido, deseamos tener más hijos, pero después no quedé nunca más embarazada, pues. Así que bueno, el Señor me dio esto nomás. Rodolfo. Y ahora la niña, ¡oh, qué preciosura esta niñita! Somos las dos, somos partners las dos. No podemos estar separadas. No, si cuando usted entra a la iglesia y usted camina aquí adelante y se queda atrás y dice, tita, sí, todo el rato ahí la reunión diciendo, sabe que es esta niñita
todo el día, tita, 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 tita. Y nos complementamos tan bien las dos que mi nuera Marcela me dice, suegra, es que usted se cansa, es que usted no, que ya no está en edad. No, le digo, si la niña no me da ni un problema, nada. Pero sí, así Usted era nos venía Alcito. contando, sí. Mi hijo era así tan tranquilo, tan dependiente, independiente, que no, yo podía hacer las cosas tranquilamente. Nunca, bueno, una vez nomás sufrí un accidente que se me cayó de la escala en el andador. Todavía no sabía andar. Y una niñita que habíamos invitado a la casa con la mamá, le abrió la reja, Ah, y pasó. de esas que van en la escala, y menos mal que estaba en el andador y cayó en el descanso de como 15 peldaños. Si Pero no eso hubiese fue un sido. milagro que al Tito Sí. no le pasó nada, gracias al Señor. Y hasta el día de hoy ahí está mi hijo tratando de servir al Señor. Mamá y abuela Chocha. Mamá y abuela Y yo Chocha, tenía la sí. última pregunta ya para ir cerrando. ¿Cómo han sido sus años de evangelio para usted? Bueno, para usted, dentro de todo lo que nos ha contado su testimonio, he podido ver que, si bien con alto y bajo también, cuando habló usted Sí, también de su matrimonio, pero Dios siempre estuvo en medio de usted en lo que usted hizo y usted está agradecida de Dios y siempre ha muy, visto la mano de Dios en medio. Eso es lo que yo por lo menos rescato muy de su agradecida del testimonio, Señor porque familiar, vida aquí personal, cada día crecimiento. veo cómo el Señor me escogió para un servicio especial, para trabajar en su obra. Y no tan solo aquí, yo tuve 6 meses de misionera, que no sabía lo que era. Sabía porque me gustaba cuando llegaban los misioneros a la iglesia, que eran todos gringos, pero no sabía el trabajo de ellos. Y en una oportunidad conocí a una amiga y me dice, Leito, me dice, ¿sabes que te quiero invitar para un seminario que estamos realizando donde preparan jóvenes, señoritas y bueno, de cualquier edad para ir de misiones? ¿Te gustaría? Claro, pues a mí me encantaban los trabajos espirituales, pues así que yo estaba... Vamos. Y ya, vamos nomás, así que íbamos a las reuniones, nos enseñaban todo, y había un seminario de alta, como le dijera, de muy alta comunidad cristiana, porque iban de muchos países que se iba a realizar en la Argentina. Ya. Y como este movimiento se llama Jucum, y este movimiento reclutaba muchos jóvenes y señoritas. Y esto fue en el año 78. Ya mis padres me dieron permiso, el pastor me dio permiso, me despidieron, me hicieron una ofrenda y yo me fui, mi papá me regaló $100 para que fuera. Y la iglesia me hizo un tanto más, así que con eso me fui. Po. Teníamos que llevar una mochila y algo para acostarse, Nada más. nada más. Hermano, cuando les cuento yo a algunos hermanos, cuando cuento esta experiencia, perdón, que mi mamá no sabíamos lo que era una mochila, pues en esos años los que tenían plata no tenían mochila. Entonces llega y nos conseguimos una mochila así como un morral de esos grandes, como de Sí. mezclilla, no sé, una tela Tosca. bien tosca. Y tenía que llevar algo para dormir. Y mi mamá me consiguió, a alguien por ahí le prestó no era un saco de dormir, era como una payasa que había, así como de esa lana que le habían Sí. entre las camas, ¿Se usaban? y la forró con una tela nomás, po. Ya. Y que me costó envolverla, y con mi mami la amarramos con unos cinturones. Y me fui con mi mochila, yo así, y nos fuimos a la Argentina. ¡Oh, qué desafío Me grande! Porque uno imagino, no hermano. sabe a lo que va. ¿No? Sí. Claro, cuando uno va y llega allá, tremendos edificios, la gente hablando otro Un acento. diferente, claro, y llegamos a un colegio católico, a una escuela que se consiguieron, y en pleno Buenos Aires, y ahí después ya usted, unas salas grandes, inmensas, así, nos ponían ya usted aquí, todas las camas. Y de ver a las gringas, hermano, con
unos sacos a dormir, ¿para qué le digo? Por última generación, de pluma, las mochilas preciosas, Top. Uy, y yo, cuando me fui a acostar en la noche, yo veía a la gringa, hermano, a las canadienses, a las de Estados Unidos, a las de Sudáfrica. Uy, ¿sabe qué? Todo lindo, precioso, las toallas, ¿para qué le digo? Y yo con mi toallita, pero ¿sabe? Que yo le daba gracias al Señor. Yo le daba gracias al Señor porque a mí no me faltaba nada, pues. Y dormía plácidamente, al otro día nos levantábamos, ya íbamos al estudio en la mañana, a las 6 de la mañana, todo el mundo en los baños, después a las 7 ya estudiando, orando, y ahí nos explicaron bien lo que era la fe, que yo la había vivido, porque mi mamá siempre nos decía, si usted quiere un par de zapatos, pídaselo al Señor. ¿Quiere un vestido? Pídaselo al Señor. Y así crecimos. Si cuando uno quería algo, íbamos a la oración y le pedíamos al Señor. Pero aquí nos dijeron, usted no tiene papá, no tiene mamá, no tiene pastor, no tiene iglesia, no tiene amiga, no tiene nada. Aquí tiene solamente al Señor. Así que si a usted le falta algo, usted de rodillas se lo pide al Señor. Y ya la plata se me fue terminando porque yo tenía que pagar el seminario. Y diariamente de repente uno quería comprarse una cosita y ya. Y estábamos en el seminario cuando de repente llegaron los de la PDI. Ya de ahí de donde estaban, porque era como... Jucún siempre trabaja donde hay multitud de personas. Ujú. Era el Mundial del 78. Sí. Entonces Argentina. salíamos nosotros a predicar en las noches, como a las 8 de la noche salíamos. Todos limpiecitos así, y nos mandaban unas bolsas de sándwich y un café. Y salíamos. Y a mí siempre, no sé por qué, me mandaban con unos sudafricanos, unos negros que parecían carbón. Y ustedes veían azules, y se lo aquí rojo, se le veían los labios, los dientes blanquitos. Y yo iba con esos tremendos hombres que medían como 2 metros, yo parecía, aquí parecía al lado de ellos, chiquitita. Y yo siempre me preguntaba por qué me mandaban con gente así. Y ellos porque no sabían español, yo no sabía inglés, Construían nada. como medio para poder también contactar. Entonces, claro, yo le decía, usted va a predicar, le decía yo, usted tiene que hablar del Señor. Me hacían con puras señas que yo tenía que hablar porque yo hablaba español. Entonces me tiraban a los leones. Entonces Pero ahí tira con guardaespaldas y pues hermano te tenía sí, que ir pues, con más valentía. íbamos ahí a las mejores calles, en las calles corrientes, en las calles donde había mucha gente. Entonces fue una experiencia gloriosa, preciosa. Fueron 6 meses. Tuvimos 6 meses ahí, estudiando, trabajando. Todos los días salíamos a predicar. Y después de eso venía ¿cómo le llaman? La práctica. Todo lo que tú aprendiste ahí, tienes que practicarlo en una iglesia. Entonces, ahí los líderes se mueven y tienen contactos con otros pastores, otras iglesias, y a mí me mandaron a Uruguay. Y fuimos a Uruguay sin tener nada. Conocí Uruguay y tuvimos 2 meses ahí en Uruguay, comiendo súper bien, nos atendían las hermanas que nos recibieron. Fue una experiencia gloriosa. Pero así también ganamos muchas almas para el Señor, que eso era lo más grande. Cuando trabajamos en Uruguay, donde estaba en una población donde hacían los días viernes, vivían muchos brasileños y hacían estas reuniones satánicas, donde ofrecían los niños a sus dioses y sacrificaban niños.
Entonces fue una lucha espiritual muy grande que nosotros pasamos ahí, en ese lugar de Mangas, en Uruguay. Uno pensaría que solamente eso se ve allá en el continente africano, pero también Sí, no, bueno, que acá, también Brasil también tiene sí, mucha influencia y también sí, muchos que mucho trajeron muchos brasilero, esclavos también de allá, mucho llegaron brasilero hay a en Brasil. Uruguay, y sobre todo en las poblaciones, y era Mm. pobre, 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 pero el Señor a nosotros nos manda a una casa de una hermana. Era, mire, era una hermana, no tenía dientes, gordita, así bien, pero tenía un cariño, un amor para nosotros. Nos tenía la sábana blanquita en la cama, nos preparaba, en las noches nos esperaba con arroz con leche. Tenía Y, regalona. uy, sabe que una hermana preciosa y la ganamos, y a él, y a su esposo, y a su hijo. Amén. Fue muy precioso yo, ahí fue las experiencias más fuertes que yo he tenido en el Evangelio. Mire, hermana, lo que usted está, lo que nos ha contado, bueno, siempre quedamos cortos en el tiempo cuando Sí, viene el hermano a contar testimonio. Pero no sé, no me quiero comprometer, pero para contar más a fondo, en otro programa podría ser contar esa experiencia de lo que usted fue vivió, porque yo precioso siempre he yo. escuchado hablar, usted me ha hablado, sí, de lo que hizo cuando fue a misionar, pero nunca he escuchado en Sí, detalle. fue Pero por lo menos precioso. ya quedamos, por lo menos en un general, hoy pudimos, la hermandad, yo creo que los que están viendo este programa, viendo también este testimonio, escuchándolo, podemos ya tener una idea de todo lo que usted ha vivido, en parte, en términos generales. Y queremos darle las gracias a usted por haber venido hoy también, hermana Leo. Y yo sé que, bueno, va a ser de bendición su testimonio. Espero. Ahí siempre escucho algo nuevo de algún hermano, sus testimonios. Yo algo sabía, pero aquí varias cosas que no tenía yo y no tenía idea. Y bueno, y que el Señor le siga bendiciendo a usted, hermana. Amén, Muchas gracias por haber venido. amén. Y no sé si tiene unas últimas palabras para decirle a la hermandad. Bueno, las últimas Bendición. palabras también quiero decirle que yo también nunca fui, como se dice, santa. Siempre caí. Ujú. También me sentí decaída. No participé en el mundo porque no tenía tiempo, pero tuve mis caídas de así que a veces no quería Ujú. servir al Señor, que como que otras personas hacían, iban a baile, pero sabe que el Señor me cuidó, Amén. me guió y puedo decir que todo esto me favoreció a mí, porque Amén. uno es la que se lleva el regalo del Señor. Amén. Es algo que no, tú no puedes decir, ah, no, yo no, así. No, el Señor siempre te cuidó, siempre me ayudó en todo momento en las pruebas más duras que tuve, el Señor me guardó y me guió y Amén. me hizo sacar del lodo cenagoso a veces y me hizo sentar, como dice el salmista, en lugares celestiales. Amén. Porque siempre uno tiene muchas pruebas, Amén. muchas pruebas, como así como bendiciones grandes, experiencias maravillosas, también tuve muchas pruebas, muchas. Amén, pues hermana. Amén. Sí, así va a ser, Y así va a ser como lo dice. esos testimonios que yo viví allá en Uruguay, que fue la parte donde más trabajé, practiqué el Evangelio de verdad, como se puede decir en cortas palabras, ahí como que mi fe se Fortaleció. arraigó más, se fortaleció más, y hasta el día de hoy puedo decir que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel, Amén. que nunca deja a sus hijos, y si uno se pone las manos del Señor, el Señor Amén. la usa para ganar almas para el Señor. Uno Amén. puede ser una luz en la oscuridad, como decía el mensaje el otro día, sal de la tierra. Y Amén. ahí uno lo ve que es una realidad esta. Amén, Así hermana. que espero que mis palabras sean de bendición Así va a ser. para la iglesia, para otras personas que puedan estar escuchando, porque tengo entendido que esto se ve a nivel mundial, se puede decir, Cualquiera que quisiera ¿cierto? entrar, Cualquiera que se que pueda suscriba, puede ser, entrar. puede ver. Entonces, a las personas que escuchan, que ven este programa, crean en Dios. Dios es un Dios real, un Dios vivo, un Dios que está siempre dispuesto a bendecir a los que en Él creen. Amén. Gracias, hermana. Qué más puedo decir? La hermana Leonor ya lo dijo todo.
Fue bastante contundente en sus palabras y se puede ver que hay fe y una fe genuina. Bueno, hermanos, nos vemos en un próximo capítulo. Que el Señor les bendiga mucho.